Venga, va. Vamos a ver qué sale de ahí. Dale caña, elige bien. Vamos a mover un poquito, a darle emoción. Hay temas muy interesantes, ¿eh? La gente nos ha ido compartiendo cosillas y son todo temas de los que dan de qué hablar. Seguro que sí. Uy. En este yo tengo sentimientos encontrados, ¿vale? 4x4, ¿largo Hostia. o corto? Vaya, justo te han dado a ti ahí. Muy bueno, ¿eh? Me han dado en el clavo. A ver, es lo mismo de siempre, depende de para qué. Si quieres un coche más trialero, más igual, vete a uno corto. Uno corto, con dos cositas, sobre todo ataque, batallas y todo eso, vas a ganar. Si te vas a uno largo, sí, también lo puedes usar perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero va a empanzar antes. Pues yo tenía entendido que tracciona mejor uno largo que uno corto. Sí, es lo que suele decir la gente, Claro, que Es que tracciona mejor. traccionar es que- muchísimo mejor, también es mucho más largo entre ejes. Además, los dos hemos tenido monteros sin un cortafuegos. El largo suyo y el corto Bueno, vale, sí. Así que, vamos a ver, ¿eh? Sí, A ver, pero hay que decir que el corto es mucho más ratonero. Sí, hombre, claro. Luego pisteando el corto se me iba. A ver, es que depende para qué. Él ha dicho para trialear y demás, ahí tiene razón. Es verdad, y también ha dicho que uno largo el problema es que empanza antes, y Sí, ahí también tiene es razón. verdad, claro. es verdad, sí. Lo que tú has comentado, y también tienes toda la razón, es a la hora de subir las subidas, una subida muy larga, empinada, Sí. o un cortafuegos, en fin, lo que sea, uno largo tracciona, pero No tiene pero nada que mucho ver, mejor. no tiene nada que ver. Yo Mucho mejor. me quedaba en muchos sitios que, por ejemplo, él, a pesar de ser el mismo coche largo y el mío el corto, yo me quedaba y él no. Sí, Siendo misma tracción, mismos diferenciales, mismo mismo todo. todo. No sé, a ver, yo un largo, actualmente me he comprado un largo. Hombre, Mira, pero- al final pero he porque ahora he usa caído. más también para viajar y todo, al final un largo te da mucho más. Correcto, yo me he visto siempre muy limitado en el corto, tema de espacio, el Mitsubishi Montero mío que tiene un maleterito así. Entonces, Es que los todoterrenos cortos casi todos pecan de eso, ¿eh? Claro. Son muy cortos. Muy cortos. es que me muy cabe la cortos. mochila y la nevera de lado, o sea, es que no me cabe nada Muy más. gordo, sí. Sí. Claro. Y pues eso. A ver, también sí que es verdad que en el corto, la gente que hace así rollo suavidad, luego los ejes les da una distancia mayor y tal, lo hacen ahí como ni corto ni largo, Sí. y al final parece que esa menor tracción en un cortafuego o algo así, parece ser que se le compensa. Sí, pero por ya ahí. hablamos Ya, de pero ya- modificaciones. exacto, ya estamos en las bueno, modificaciones. Claro, sí, haciendo modificaciones. Claro, claro. Estamos Ya hablamos hablando- de preparaciones muy extremas en las que a lo mejor con brazos regulables Claro, y demás, un exacto. doble eje rígido, Le ganan ahí una batalla. le ganan la batalla Sí. y también, claro, alargan mucho el eje delante y ahí le ganan también mucho Con- ataque, con la todo el rueda, ataque. Claro, preparaciones extremas. Pero si nos vamos a un uso normal, sí que podríamos decir que uno corto siempre va a tener ventajas ratoneras en triales y demás, se acaban Sí. defendiendo mejor por tamaño y por batalla, se acaban defendiendo mejor. Sí. Pero el problema para el uso cotidiano, normal, rutas, viajes y demás, principalmente el espacio. Aunque hay mucha gente, ojo, lo que pasa es que, claro, también entra ahí cuánta gente va en el coche y demás. Hay gente que hace preparaciones muy chulas y camperizaciones muy chulas en cortos, quitando las plazas Claro, traseras haciendo y demás. biplaza. Ahí se queda un coche que, ojo, también son coches que pesan menos. O sea, el mismo coche, el Sí. corto y el largo, pues Sí. es menos peso, es menos consumo, En el caso más en el rendimiento. caso de los monteros nuestros que teníamos, iba a 200 kilos. Se nota 200 mucho. kilos. Claro, y compensaron poniéndole unos grupos más cortos. Hmm. ¿Que tú al final lo pusiste? Yo al final le puse grupos cortos Ah. del 2.8. Por eso iba como iba, ¿eh? Va como va, va como Bueno, va. está ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Menuda máquina. Sí, sí. A ver, yo creo que está claro que si tú necesitas el espacio, porque por familia o por, en fin, por lo que sea, necesitas el espacio, tienes que ir a morir uno largo. Pero en ocasiones hay coches largos que para lo que hacemos igual a veces son demasiado largos. Demasiado largo. Sí. Y yo veo una medida ideal. Hay dos modelos de coche que me parece que tienen una medida que es ideal. Uno es el Grand Cherokee y otro es el Discovery. Vaya, sí. Veo que son dos coches con un tamaño ideal. Hablo del tamaño, no hablo de otras cosas. Sí. No nos metamos. Que los llamamos largos porque son 5 puertas, Claro, pero realmente claro. largo podríamos decir que sea un coche Claro, pero es largo. una cosa intermedia entre Sí. lo que estamos acostumbrados a ver como largo y corto. Está a mitad de camino. Y, Claro, estamos y lo veo muy equilibrado y un tamaño muy acertado. Estamos Sí. acostumbrados a 4x4 largo, a ver el típico patrol largo, que eso Claro. es... Sí, Claro, sí. a ver, yo he Enorme. tenido el GR Enorme. L61 largo y
y había algunos momentos que eso parecía un autobús. Claro. Según Sí. para qué ibas a hacer... Entre eso y la potencia, ¿eh? Pero, por Eso- ejemplo, otra cosa que nombrabas tú mucho, que siempre lo dices, que cuando tu coche recién comprado, que notabas que decías, uy, a esto le falta chicha, a Sí. ver si tiene algún problema, y probaste uno corto Sí, sí, sí. y la diferencia era muy grande. Era una barbaridad. De hecho, yo pensaba que estaba roto. yo pensaba que el coche no estaba bien. Ay, al final tuve que probar uno largo. Claro. Y cuando probé uno largo dije, vale, entonces... Entonces sí. no Esto, está esto roto. va así. No está Esto roto, va es que va así. Hay mucha diferencia. Sí, en, sí. en el Land Cruiser igual, el nuestro tampoco podríamos decir que sea excesivamente largo, pero sí que hay una diferencia muy importante entre el Land Cruiser largo de 5 puertas y el 3 puertas. Sí. Y, por ejemplo, en Motoraventura precisamente estaba Carlos Rojas de Toyota Overland y tal. Desde aquí le mandamos un saludo, que es amigo del canal y tenemos mucho contacto con él y demás. Y justo hubo un momento que coincidimos, que yo iba detrás de él y me fijé mucho en eso. Digo, a ver cómo trabaja, que Carlos también tiene manos y está muy rodado. Pero yo iba fijándome en eso, digo, a ver cómo trabaja, a ver la diferencia. Y en muchos sitios así, trialeros, que había cruce de puentes, subida y demás, yo lo noté que su coche tenía cierta ventaja respecto al mío. De hecho, hubo una subida que también influyen muchos factores. Sí, Influyen muchos factores. depende el paso en concreto, ¿no? Sí. Porque a lo mejor llegas a otro punto Eso es. que parece casi igual, pero a lo mejor la distancia entre los ejes te hace que pise la rueda Eso es. 20 Sí. centímetros más allá Sí. De hecho, y ya va mejor el otro. justo en Motoraventura también, ¿qué pasaba en los bloques de hormigón? En los bloques de hormigón, por ejemplo, los cortos estaban penalizados Ujú. porque les pillaba escalón en las de delante y escalón en las de atrás. Claro. Sin Hombre. embargo, yo llegué, subí con el Jeep la delantera y las traseras aún no estaban en Claro, escalón. Entonces claro. me era más fácil sortear Entonces uno y luego te daba, otro que claro, los ese dos a plus. la vez. Entonces, Eso, claro, eso a mí me ha pasado muchas veces. En esa prueba que dices en concreto, me pasó hace, pues no sé si ahora ya por lo menos 3 años. Motoraventura de por lo menos hace 3 años. Subió un patrol de unos amigos, de Santi y del Nene. También nos mandamos un saludo, de los Serranos. Y ellos tenían el coche bastante preparado, llevaban unas Maxis en 35, en fin, tenían el coche muy preparado. Y no había manera de que subieran. Les costó horrores. Y luego llegué yo con el coche, que además en aquel entonces creo que lo tenía prácticamente de serie. Creo que llevaba las Alterrain, que con las que lo compré y poco más. Y subí perfectamente. Y es por eso, es por la distancia entre ejes. Claro, por Es ejemplo, por la distancia porque coincide así en ese obstáculo. A lo mejor vamos a otro y pasa todo lo contrario. hablando del tranco, siguiendo hablando de Masia Pelarda, el tranco. Ujú. El tranco de Masia Pelarda, pocos cortos lo suben. ¿Cómo lo suben? Son vehículos sí cortos, pero muy preparados, con mucha elevación. ahí es que hace falta mucha altura libre. Hace falta mucha altura sí. libre. En el escalón ese hace falta mucha altura libre. Y también el largo, por ejemplo, pues también en panza. Es que ahí hace falta mucha Sí, altura libre. pero Largo, ese tranco, corto, como hay que cogerlo de lados, hace mucho cruce y uno cortito, a la mínima que hace el cruce, ya te está Pero levantando desde la luego pata. que un trial o una ruta así ramblera, muy trialera y tal, un Ahí- corto ahí, ahí se defiende, envuelve. Un corto es un marca- corto. sí, Un corto sí. ahí se Sí, desenvuelve se defiende amplio. muchísimo mejor. Sí, seguimos hablando de serie. Sí, Vehículos comparando, Sí, sí. sin alargar ejes Sí. ni nada. claro, si no, al comparando final- dos equivalentes. Exacto. Dos coches, la misma versión de coche largo corto con una preparación más o menos equivalente. Yo creo que ahí predominaría el uso que le vayas a dar y sobre todo yo creo que la gente, por norma general, yo por ejemplo un corto no me lo he planteado nunca. Yo cuando empecé en la afición ya estaba Hugo, ya éramos 3 Claro, ya con familia. y yo, claro, También es familia. cuestión de prioridades. Y desde que empecé en la afición, yo ya tenía en mente, pues eso, cajonera, que necesito cierto espacio, Claro. maletas y demás. Entonces el corto para mí nunca fue una opción. A lo mejor sí un enfoque muy trialero, ¿no? Yo es que quiero preparar un coche mucho para triales y tal, pues... Sí, para un uso más exclusivo. Sí, un A lo uso más mejor- exclusivo claro. trialero, Sí. sí que el corto yo creo que va a ser mejor opción Sí. prácticamente siempre. Aunque en determinados obstáculos te penalice, pero por norma general yo creo que va a ser mejor. Pero principal yo creo que la gente suele llevarse la tendencia a uno u otro en función del espacio del maletero. Creo que eso condiciona Sí. más que las Sí. capacidades. Sí, Condiciona yo creo que muchísimo, muchísimo. Yo creo que también.